y mi especialidad es la historia e historia antigua, pero por una serie de circunstancias, como os puede ocurrir a vosotros, deriváis hacia otros campos de lo que es el saber, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi caso, pues siempre lo explico, estoy más relacionada con la literatura, además soy felicísima de estar relacionada con la literatura, tengo grandísimos amigos y compañeros que son también poetas o narradores, vamos, y todo viene también a través de lo que es la labor de prensa, ¿no? Mi labor en radio y labor en prensa durante unos años hace ya, no contamos porque el tiempo pasa, el tiempo es breve pero pasa muy deprisa también, y de ahí pues fui recalando en algunos espacios relacionados con la literatura, y en concreto con el buen amigo Alfonso, que es jefe del departamento de editorial de publicación en el Instituto de Estudios Almeriense, pues ahí entré hace muchos años en lo que se podía entonces optar, ¿no? Podías entrar en tu especialidad, es decir, historia, que era mi caso, y también podías coger otro departamento. En mi caso cogí arte y literatura. Tengo que explicarlo porque dice, bueno, es verdad, ¿no?, que me sigo sintiendo muy apegada a este departamento, pero también el departamento de historia pues lo adoro. Entonces esto tiene que ver mucho con una cosa y otra. Bueno, pues yo creo que sí vamos a empezar porque no quiero tampoco hacer enterar mucho. Y esta ponencia o plática, como queréis llamarle, trata, como me pidió Alfonso, sobre, en este caso, patrimonio cultural y José Ángel Valente. A ver si se me oye bien porque intentaré levantar la voz un poco. Hablamos de la poética de la luz que abrazó José Ángel Valente en su recorrido por esta provincia. Una luz que siempre resaltó como fuente de clave creativa, recreación y experiencia de vida. Nacido, como sabéis, en tierras orensanas en el año 1929, poeta, narrador y ensayista, Valente está considerado como uno de los mayores intelectuales españoles de la mitad del siglo XX. Vivió en Madrid, París, Oxford y Ginebra, donde falleció en el año 2000, tras haber elegido esta ciudad como lugar de residencia durante los últimos 15 años de su vida. Valente tuvo importantes reconocimientos, hablaremos luego de ello, y recibió, entre otros, el Premio de la Crítica en los años 1960 y 1980, el Premio Príncipe de Asturias en 1988, Nacional de Literatura en 1993 y Premio Reina Sofía en el año 1998. Es un placer hoy en día, sin duda, poder disfrutar del recorrido por la Casa Museo. Sé que había estado con Alfonso disfrutando de la casa donde vivió José Ángel Valente, edificio recientemente elegido como sede de la Facultad de Poesía José Ángel Valente de la Universidad de Almería, gracias al convenio de colaboración firmado por el Ayuntamiento de esta ciudad, un edificio, sin duda, como habéis podido comprobar, lleno de singularidad. Un espacio lleno de riqueza cultural, porque entre sus paredes esta ciudad acogió al gran poeta y porque la evidencia deja testimonio palpable de esta fe de vida. Quedan los recuerdos, sus libros, su máquina de escribir, como habéis visto, sus pertenencias personales, y todo ello representa el acervo de un tiempo preciso. El amor de Valente por una tierra de adopción que representa para Almería un tiempo histórico donde se adentran las claves de su vivencia y muy particularmente las claves de su poesía. Cuando el 15 de junio de 1995 el poeta descubrió la placa en la calle que lleva su nombre, dijo que con el paso de los días este cielo ha empezado a ser mi cielo, este paisaje ha empezado a ser mi paisaje, estos pájaros han empezado a ser mis pájaros, estos niños que veo por las calles han empezado a ser mis niños. Y entonces, cada vez mi sentido de pertenencia y de arraigo en la ciudad de Almería es mayor.
Para hablar de la vivienda en la que residió Valente en tan intensos años, recreamos el significado del patrimonio almeriense en relación a la vivienda tradicional como expresión del eclecticismo historicista que se desarrolló en la ciudad almeriense en el siglo XIX, un paisaje tradicional del que se conservan valiosos edificios. Un paisaje arquitectónico que admiraba también profundamente la profesora y escritora Celia Viñas Olivella y el artífice de la cultura indaliana Jesús de Perceval, a quienes Almería homenajeó a lo largo del año pasado con motivo del centenario de su nacimiento. Dos personajes emblemáticos que han sido tratados durante estos días con motivo de la celebración de estas jornadas de patrimonio cultural y que sin duda hubieran reivindicado la permanencia y la conservación de los lugares arquitectónicos más reconocibles de una ciudad en la que vivieron y soñaron un futuro lleno de posibilidades. Un paisaje arquitectónico que ha sido representativo y ha sido suficientemente valorado en tanto en cuanto ha significado una importante proyección a la hora de preservar sus estructuras. Como bien señaló en su momento, y he de referirme a él, el arquitecto Ramón de Torres, que dirigió las obras de restauración del edificio y fue amigo personal del escritor, José Ángel Valente siempre contribuyó a defender este concepto de la reflexión estética y lo hizo al adquirir su vivienda, una casa representativa de las edificaciones del casco antiguo de Almería, situada, como vemos, junto a la catedral y el convento de las Puras, que Valente expuso en su texto Azotea en el sur, donde hace referencia a ese camino mágico que se extiende desde el sótano, donde se encuentra el caballo de madera, que os parece entrañable, hasta la azotea, con la recreación de la Alcazaba, fuente de historia y de luz. Una correspondencia absoluta entre la casa y la ciudad. Decía Valente que significaban dos espacios extremos de la propia construcción y que al mismo tiempo constituían dos territorios estrechamente unidos por medio de esa escalera de caracol que habéis visto en el recorrido. El poeta reflexionaba muy especialmente en este punto, y es un punto sobre el que hay que volver mucho, que se trataba, decía él, de una obra alquímica con la ascensión de la cripta hacia la luz, siempre la luz. Valente tuvo grandes e importantes conversaciones, como decimos, con Ramón de Torres, destacando, por ejemplo, la forma de entender el patio en referencia a los países de la ribera sur del Mediterráneo, desde las tierras de Marruecos hasta Egipto. La casa almeriense, a partir del significado del patio de luces, se incluye en esa tradición, pero se diferencia de la casa-patio de otros lugares de Andalucía. Y esta diferencia queda enmarcada en la singularidad de tener un patio cubierto cuyo volumen emerge sobre la azotea y se abre de forma lateral, quedando unido el espacio interior y el exterior, multiplicándose en diferentes y contrastados matices, atrapando esa luz que tanto amaba Valente, que adensa el aire y potencia el valor de su singular arquitectura. La luz y el aire, que representan un valor totalmente simbólico. Un mundo que se abre hacia la creatividad del poeta, de su entorno, la casa que elige para sentir la mirada, la recreación del paisaje y el propio paisaje interior. La ciudad celeste, la que percibe desde esa azotea de la casa con la profundidad y con la hondura del trayecto. El citado texto, Azotea en el sur, se publicó más tarde con el título Perspectiva desde la ciudad celeste y apareció editado en el libro de ensayos Variaciones sobre el pájaro y la red. Valente nos invita a compartir la experiencia de recorrer su casa y a través de ella crecer para la luz de su propia experiencia. De esta forma, la experiencia de vida se aúna con la proyección de la palabra, que se fusiona con el legado arquitectónico, creando una auténtica poética de la luz que recoge la esencia de la obra de Valente. Una visión mágica, reflexiva, que se interna paso a paso por los poemas. Ese componente mágico, simbólico, mitológico, como se le ha definido muy bien, se encuentra en esta construcción llena de signos a los que apunta Ramón de Torres, donde el patio de luces se identifica con el elemento jerárquico
de ese espacio interno y adquiere la condición de plaza o ágora. Constituye ese lugar común desde el que se organiza el espacio individual representado por las habitaciones destinadas al dormitorio y a la estancia, junto con las demás habitaciones y servicios que también habéis visto y tienen su singularidad, y la casa contiene aspectos relativos a la habitabilidad en estrecha relación con la climatología. Es un factor muy interesante porque permite ver las mejores condiciones de permanencia a través de las estaciones. La poética de la precisión y el equilibrio se encuentra en todos los espacios, y el patio de luces, sin duda, representa el encuentro alegórico con un factor importantísimo en la poética de Valente también, que es el universo, un espacio hermético y a la vez abierto a la luz, la dimensión más amplia de un recorrido infinito, donde pasado, presente y futuro recorren un mundo lleno de verdad, encuentros e ideas. Un lugar donde pueden concentrarse los 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego, concertados con la lluvia, la esencia de la propia tierra, la respiración del aire, que es el alma, y vislumbra el latido de la vida, la pasión por esa vida, representada por la visión ígnea de las sustancias que quedan atrapadas a la luz de los versos. Y todo ello fecundado como eligió vivir Valente, en el regreso a la superficie del hombre, a la verdad, mediante la luz del pensamiento. La visión cósmica que sostiene y perpetúa la vida. Un momento recreado, vitalista, evocador. La luz de la tierra y la luz del desierto. La espiritualidad de la tierra elegida para vivir. Como dijo el poeta, y puede comprobarse y que habéis visto a la entrada de su casa, dijo: no se sabe bien quién eligió a quién, si yo elegí la casa o la casa vino a verme. Y en su casa también se refugió Valente, acomodado en los silencios, sus silencios. La espiritualidad de la poesía de José Ángel Valente, quien dejó constancia en sus propias palabras, que les dijo que el espíritu de la metáfora se inserta en la infinitud de la materia. Y ello se ve reflejado a través de la esencialidad de toda su obra, un legado que nos acerca a la mística, también a ciertas propuestas de los románticos y de los simbolistas, una aproximación a los vacíos de Celan y a Chillida en cuanto a concepto de materia y a la obra pictórica de Tapies, a quien dedicó estos versos. Dijo Dios: brote la nada, y alzó la mano derecha hasta ocultar la mirada, y quedó la nada hecha. Valente, cercano a la obra de tantos artistas, entre ellos Miró, Saura, Panteheimer, Baruch, Ullán, Salinas, Brickman y entre otros Sicilia. Convirtiendo este discurso reflexivo en el principio absoluto de toda creación, sin duda Valente amaba la arquitectura del universo, y en ello se alojaba la intercomunicación de todas las artes expresadas en su obra poética. Valente afirmaba: la verdadera filosofía es tanto música como pintura. La verdadera pintura es tanto música como poesía. La verdadera poesía o música es tanto pintura como una cierta sabiduría. La palabra, la música de Gonzalo de Olavide y Mauricio Sotelo, la pintura junto a la escultura, la fotografía de su gran amigo Manuel Falces, Camille Ridy o la fotógrafa suiza Jean Chevalier, con quien colaboró estrechamente en el libro Calas, que representa una meditación sobre el paisaje. Fotografías que fueron premiadas posteriormente con el Premio Internacional Kodak en 1989, que iban acompañadas por poemas de Valente, por poemas del autor, y posteriormente también colaboró con ella en el libro Campo, así en la tierra como en el cielo, presentado en el año 1994 en el Castillo de los Escullos, en pleno enclave del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que tanto defendería el poeta. Un espacio situado entre la realidad, la conservación, y también hablaba de la destrucción contra la que tomaba partido Valente. Un compromiso latente con el entorno,
Decía: los intelectuales españoles levantan muy poco la voz. El intelectual tiene que mantener su posición crítica en todo momento, si no, deja de ejercer su función intelectual. Queda la imagen y el poema sale al encuentro de la fotografía. Se produce una simbiosis en un verso: cielos arrasados, verso para el inicio de un texto aportado por el poeta. Otro verso: queda luego la piedra, paisaje defendido por Valente, quien asume estas palabras: desde el clamor de la cultura hay que levantar voces ante la realidad. El espacio de luz que elige el poeta, un espacio por el que se siente elegido y configura la presencia en el legado de su obra. Valente queda fascinado por el paisaje almeriense, en especial lo reiteramos por el desierto y la luz. Y es por ello que reclama la defensa medioambiental. Decía: me gustan los valores de esta tierra de Almería y por eso me duele esta degradación, aludiendo a la elección como poeta gallego y cosmopolita para vivir en esta tierra. Decía Valente: hay un mundo en vías de desaparición, de costumbre, y además lo sentenciaba. Por ello este libro reclamaba la conservación de un paisaje puro, no contaminado por la civilización. De alguna forma, sus libros de poesía, Material Memorias, Las lecciones de tinieblas, Mandarla o El fulgor, nos develaban ya ese encuentro de la luz de la palabra, o con la palabra, que ansiaba el poeta. Señalaba Valente que el poema era multiplicador de sentidos, algo que es superior a todos los sentidos posibles, donde el poema trasciende la fascinación del enigma. En su poemario Al Dios del lugar, que data de 1989, comienza a manifestarse la presencia del sur en su creación artística, algo que ya será permanente en el resto de sus poemarios de la